Esta hermosa niña de la foto es Katia Miranda Jiménez, quien mientras disfrutaba de un día de playa con su familia paterna, fue encontrada sin vida. Para muchos, se trató de un triste accidente, pero para otros, existen en la familia oscuros secretos que aún no se han revelado de manera oficial. Quédate con nosotros para que conozcas los detalles de este caso que estremeció a El Salvador y todavía genera polémica. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Katia Natalia Miranda Jiménez. Katia Natalia Miranda Jiménez nació el 13 de marzo de 1990 en El Salvador y fue la primera hija del matrimonio formado por Hilda María Jiménez y Edwin Antonio Miranda Méndez. Los tres convivían muy felices y toda esa alegría se amplió 2 años después cuando recibieron a su segunda hija, Gina Marcela Miranda Jiménez. Si bien no eran personas a las que les sobraba el dinero, tenían una situación económica acomodada y su comunidad los respetaba. Cabe destacar que parte de ese respeto venía dado porque Edwin era uno de los hijos de un militar llamado Carlos Miranda González y siguiendo su ejemplo, decidió ingresar a la Fuerza Armada de El Salvador. Para 1999, había logrado ascender a capitán y fue nombrado jefe del Departamento de Logística del Estado Mayor Presidencial. Debido a ese rol, estaba encargado de la seguridad del presidente de la República de la época, Armando Calderón Sol. Por su parte, Hilda era una madre devota y formaba parte de la congregación de una iglesia católica. Así, el hogar de los Miranda Jiménez parecía ser armonioso y estable. Para cuando todos los hechos sucedieron, las niñas ya tenían 9 y 7 años respectivamente y asistían al colegio. Además, realizaban otras actividades complementarias acordes a sus edades. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 1999, durante la Semana Santa, Hilda tenía una cantidad enorme de compromisos con la iglesia, mientras que Edwin planificaba tomar unos pocos días libres para que los 4 pudieran pasar algunos ratos con la familia paterna. El 3 de abril, Edwin llevó a sus hijas a un rancho que su padre tenía en la playa de Los Blancos, en El Salvador. Hilda no llegó a la misma hora que su esposo e hijas, ya que tenía varias actividades ese día, pero sí pasó toda la tarde y parte de la noche en la casa de playa de su suegro. Cuando llegó la hora de partir, Hilda se quería ir con sus 2 hijas y su esposo, ya que al día siguiente tenía que seguir con las actividades religiosas de su iglesia. Según algunas reseñas, en ese momento los esposos tuvieron una discusión, ya que Edwin insistía en pasar esa noche junto con las niñas en la casa de su padre. A fin de cuentas, Hilda terminó accediendo a lo que Edwin quería. Se fue sola a dormir a su casa
y acordaron que volvería al día siguiente después de culminar sus actividades. A la madre no le gustó tener que dejar a sus niñas, en especial porque en esa casa de playa había alrededor de 20 personas, entre familiares y empleados de Carlos. Aunque Rosa, la abuela de las niñas, estaba allí, Hilda temía que en medio de tanta gente no pudiera prestarles la atención necesaria. Sin embargo, considerando que en la casa había varios militares, pensó que tal vez estaba exagerando al preocuparse. Y es que en la familia Miranda, no solo Carlos y Edwin habían elegido ser parte de las fuerzas del orden. 2 hijos más siguieron ese mismo camino. Godofredo Miranda, para ese momento, era subcomisionado y ostentaba el cargo de segundo jefe de la División de Investigación Criminal, DIC, de la Policía Nacional Civil, mientras que Jorge Miranda era capitán en la Fuerza Armada de El Salvador. Esa noche, todos se fueron a dormir y de manera inexplicable, el cuerpo sin vida de Katia, de 9 años, fue hallado en la madrugada del 4 de abril en la playa, a unos metros del rancho de su abuelo, donde todos descansaban. Más tarde, Hilda recibió una llamada de los familiares de su esposo informando que su hija mayor se había escapado de la vivienda en medio de la noche para ir a la playa a nadar y había fallecido ahogada. En principio, el caso fue registrado como un accidente más en las vacaciones de Semana Santa. La madre de Katia sepultó a su hija en medio del más profundo dolor, sin entender cómo había sido posible que saliera sola y en la oscuridad. Además, Katia siempre fue una niña obediente que cumplía las reglas y no salía sin permiso. Hilda estaba resentida con su esposo porque no la dejó llevarse a las niñas con ella la noche del 3 de abril y consideraba que por el antojo del hombre de quedarse en la playa ocurrió la tragedia que le arrebató a Katia. Así, el matrimonio no demoró en irse a pique. Mientras iba pasando el tiempo, a ella le parecía más absurda la versión que dio la familia paterna de la pequeña, y decidida a encontrar la verdad, comenzó a presionar para que la policía hiciera una investigación más profunda. Según las declaraciones posteriores de Edwin ante los oficiales de policía, cuando cayó la noche, pese a que la vivienda era grande, varios familiares decidieron acampar en el predio. Para dormir junto a Gina y Katia, Edwin tomó prestada una tienda de campaña de Carlos, pero debido a que él era muy alto y no cabía en la tienda, tuvo que dejar la puerta abierta para poder sacar los pies y tener mayor comodidad. Aparentemente, fue por eso por lo que no detectó que Katia salió de la tienda en medio de la noche para ir al mar. Esa historia tampoco convencía a Hilda, porque la tienda de campaña estaba dentro de la propiedad de Carlos, la cual tenía un cerco lleno de púas y además de eso, contaba con la custodia de 2 hombres de confianza de su suegro. No había manera de que la niña pudiera levantarse y salir pasando el cerco de seguridad sin que ninguna de las 20 personas que se estaban quedando en la casa se dieran cuenta. Al empezar las investigaciones, lo primero que salió a relucir fue que Katia había fallecido durante la madrugada, pero las autoridades llegaron al sitio a las 11 de la mañana, lo cual dio un margen de varias horas para que el cuerpo y la escena del crimen fueran manipulados. Y a partir de esa irregularidad, hubo muchas más de las que nadie notificó a Hilda y que habrían permanecido ocultas si ella no hubiera insistido en que se hiciera la indagación. Según declaraciones de las personas que fueron citadas como testigos, el cuerpo de la menor había sido movido por un empleado de Carlos, supuestamente porque la marea había empezado a subir y temían que la corriente lo arrastrara porque había quedado a la orilla de la playa. Otra cosa que fue bastante cuestionada es que la camisa blanca y un pantalón corto, que era la ropa con la que Katia había dormido esa noche,
fueron entregadas a la familia en lugar de ser recolectadas como evidencia por los peritos que se presentaron en la escena. Y por si fuera poco, Carlos mandó a lavar esa ropa, eliminando así cualquier rastro de ADN, cabellos o alguna evidencia física que pudiera ayudar a aclarar los hechos. Uno de los hechos más graves a juicio de Hilda y de los investigadores fue que ningún efectivo forense se hizo cargo del traslado del cuerpo. Carlos llevó el cadáver en su propio auto desde la playa hasta las oficinas de medicina legal para que le realizaran la autopsia. Lo que convertía estas acciones en algo mucho más grave que unos supuestos descuidos era que, por la formación profesional de la familia paterna de la niña, llena de militares y policías, todos tenían claro que no debían manipular la escena, la ropa ni el cuerpo de Katia de esta manera. Al ser interrogado sobre estos hechos, Godofredo, el tío de la niña que, como ya sabemos, era subcomisionado de la Policía Nacional Civil, ofreció un argumento poco creíble. Dijo que les ordenó a 2 oficiales rasos que resguardaran el sitio, pero desobedecieron y por eso fue por lo que la escena y el cuerpo de Katia habían sido manipulados de esa manera. Sin embargo, las reseñas del caso resaltaron que los rangos siempre se respetan y que la desobediencia era impensable. A medida que la indagación solicitada por Hilda avanzaba, se encontraron con otro hecho insólito. El personal forense fue a recoger evidencias en el lugar un mes después. Lógicamente, al dejar pasar todo ese tiempo, no encontraron nada de valor para la pesquisa. Para sembrar todavía más sospechas acerca de la intención de ocultar algo, la carpa donde habían dormido Katia, Gina y su padre esa noche fue sacada de la propiedad de Carlos y trasladada a otra casa. Y misteriosamente, esa casa había sufrido un incendio. Cuando eso se supo, corrió el rumor de que el incendio había sido provocado, pero finalmente las autoridades no pudieron comprobarlo. Hasta ese momento, Hilda tenía un gran dolor por la pérdida de su hija mayor y sospechaba que había algo oculto, pero jamás le pasó por la mente lo que revelaría el informe forense. Cuando finalmente salió la autopsia, que fue muy demorada, quedó claro que las dudas de Hilda sobre la verdadera causa del fallecimiento de Katia siempre fueron válidas. El examen post-mortem descartó que la niña se hubiera ahogado. Por el contrario, sus pulmones y tráquea estaban llenos de arena. En consecuencia, el fallecimiento se produjo por asfixia. También se dieron cuenta de que el cuerpo presentaba algunos golpes y signos de forzamiento en sus partes íntimas. Esta evidencia sugirió a los investigadores que probablemente, en medio de la vulneración de su intimidad, el atacante presionó el rostro de Katia sobre la arena para acallar sus gritos, hasta que dejó de respirar. Con los desgarradores detalles de la autopsia en sus manos, era obvio que necesitaban encontrar a los culpables de este hecho, y pronto la familia Miranda empezó a cambiar su versión sobre los eventos de aquella noche en la que Katia perdió la vida. Según declaraciones de varios parientes de Edwin, ya no se trataba de un accidente, sino de un hecho de venganza en contra de la familia por ser parte de la policía y del ejército, y además porque Carlos era considerado una persona con mucho dinero. Varios de los familiares que durmieron en la casa de la playa en aquella Semana Santa afirmaron que esa noche todos se sentían sedados, sin razón alguna, y quizás así fue como alguien se aprovechó para raptar a la menor. Pese a que no queda claro el orden de los eventos, Hilda, por todas estas dudas, decidió separarse de Edwin, ya que lo consideraba uno de los participantes en la oscura trama que terminó llevando la desgracia a su hogar. También realizó movilizaciones
para dar a conocer el caso de su hija y pedir justicia por ella. El 9 de diciembre de 1999, 8 meses después del fallecimiento, las autoridades a cargo realizaron una reconstrucción del caso, algo que debió llevarse a cabo apenas ocurrió el hecho. Hilda siempre acusó a la fiscalía de ser responsable de la impunidad del crimen por la forma negligente en la que se realizaron las diligencias. Las investigaciones estuvieron rodeadas de irregularidades desde la inspección dentro de la escena. La batalla de Hilda dio resultado en el año 2000, cuando se emitieron órdenes de captura contra Edwin por el delito de abandono de persona por no cuidar bien a su hija y contra Carlos por abuso sexual y asesinato. 2 empleados de la finca también fueron capturados por cargos de encubrimiento. La justicia en este caso también tuvo que enfrentarse a una investigación paralela dirigida por Godofredo con la autorización de su jefe. A diferencia de la desidia que mostró en la investigación oficial, Godofredo actuó de una forma aparentemente tan eficiente que para mayo de 2000, cuando en un tribunal se ventilaba el proceso contra su padre y su hermano, ya él tenía una hipótesis del crimen en la que sus familiares no aparecían como victimarios. Decidido a usar todos sus recursos y contactos, Godofredo elaboró incluso una presentación en PowerPoint que circuló por despachos de la Fiscalía, entre periodistas e incluso en oficinas de organizaciones de derechos humanos. Según ese relato, un grupo de pandilleros comandados por Rafael Cuenca, un hombre apodado El Palo, que tenía una vieja rencilla con Carlos, cedó a toda la familia, entró al inmueble y se llevó a la niña. El móvil, según dijo el propio Carlos al respaldar ante los medios las investigaciones que realizaba su hijo, tenía que ver con una disputa por un terreno con un individuo llamado Doroteo Maradiaga. A partir de ese momento, toda la familia adoptó esa misma línea y cuando fueron citados a declarar, otros miembros del clan Miranda llegaron al punto de afirmar que habían sentido unas gotas en los ojos y que supuestamente era el sedante que aplicaron los pandilleros. Godofredo consiguió su objetivo de que los medios reprodujeran hasta el cansancio el relato de El Palo como ejecutor del crimen. Sin embargo, esa investigación nunca fue presentada ante el Poder Judicial porque carecía de sustento, pero ya había cumplido la meta que Godofredo se había trazado, que era influir en la opinión pública a través de los medios para que cambiara la percepción acerca de su padre y su hermano. Aunque fueron detenidos y juzgados, Carlos siempre negó estos cargos y la defensa se basó en decir que el hombre no estaba involucrado, sino que había sido un sicario contratado por una persona llamada Doroteo Maradiaga, que desde ya hace muchísimo tiempo le quería hacer daño al hombre y lo logró cobrándose la vida de su nieta. La familia Miranda incluso tenía un testigo que ayudaría a acreditar esta conjetura del sicario. Sin embargo, a última hora, la persona que iba a testificar a favor de ellos admitió que no era verdad y que el abuelo de Katia le había pagado para brindar falso testimonio. A pesar del caso que preparó la fiscalía en contra de Carlos y Edwin, ambos fueron absueltos y dejados en libertad, ya que un juez argumentó que faltaban pruebas que vincularan a ambos hombres con el crimen de Katia. El resultado del juicio motivó una campaña para encontrar a los culpables del fallecimiento de Katia y con esa intención, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, conocido por sus siglas como IDUCA, inició una investigación independiente del sistema judicial salvadoreño. El director del instituto dijo a los medios de comunicación que buscaban señalar una serie de fallas procesales y vicios en la investigación
y que no descansaría hasta obtener justicia para la niña, su madre y su hermana. El informe de la institución indicó que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades porque la jueza descartó el testimonio del socorrista que llegó primero a la escena, porque consideró más valederas las declaraciones de los Miranda. La misma jueza retrasó varias veces las declaraciones de testigos en la sede judicial. También hubo declaraciones a las que no se les hizo seguimiento, como las de una tía política de Katia, quien dijo que Edwin esa noche no besó a la niña como un padre, sino como si ella fuera su novia. Otro pariente político expresó que sentía remordimientos por lo ocurrido y no se indagó más en esa información. 2 años después del crimen contra su sobrina, Godofredo fue ascendido a jefe de la división antinarcóticos conocida como la DAN, cargo en el que permaneció 8 años. Para el año 2009, a pocos días de que venciera el plazo que la ley otorgaba para reabrir un caso penal, Carlos fue llevado de nuevo al juzgado, pero por el delito de secuestro, ya que había sido absuelto de las primeras acusaciones. En esa oportunidad, la Fiscalía General de la República pidió perdón a la madre por la gestión anterior y ordenó recapturar al abuelo de Katia y a otras 6 personas involucradas en la muerte de la niña. El 24 de noviembre de 2009 se desarrolló la audiencia de anticipo de pruebas donde Hilda declaró ante el juzgado de instrucción de La Paz. Según el fiscal general, Carlos planificó el rapto de su nieta para hacer parecer culpable a un viejo enemigo con quien mantenía un litigio. Según ese planteamiento, Carlos habría sedado a la niña mientras dormía para entregarla a una banda de delincuentes y así incriminar a su rival. Pero la banda presuntamente creyó que la pequeña estaba muerta y rechazó el trato, por lo que Carlos habría cambiado de planes y creado otro escenario, abusando y asfixiando a su nieta cuando ésta recobró el sentido. Debido a que el abuelo, el padre de la niña y 2 empleados fueron juzgados y absueltos en 2000, la defensa de Carlos sostuvo que había una campaña en su contra y alegó que era una doble persecución, ya que lo único que habían hecho era cambiar el delito, pero se trataba del mismo caso, en el cual ya había quedado libre de culpa. Pero la fiscalía objetó la posición del abogado y argumentó que se trataba de un nuevo hecho que no se podía obviar, pues no estaban persiguiendo el delito de homicidio, sino el de privación de la libertad. En el año 2011, Carlos fue declarado culpable y fue sentenciado a 13 años y 8 meses de cárcel, pero en el 2014 obtuvo la libertad, ya que un juez que revisó la sentencia afirmó que el crimen de Katia no cumplía los requisitos para ser considerado un secuestro y agregó que una persona no podía ser juzgada 2 veces por el mismo crimen. Carlos Miranda, el abuelo de Katia, murió de causas naturales en octubre de 2018. En abril de 2024, la madre de Katia honró la memoria de su hija con una misa en el Colegio Sagrado Corazón. Los alumnos de la institución crearon un altar en su honor al cumplirse los 25 años de su fallecimiento. Lo más reciente que se supo sobre este caso se publicó en abril de 2024, cuando se anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo está estudiando y pidió al Estado salvadoreño un informe al respecto. Se supo que desde el año 2007 el expediente del caso fue presentado ante la comisión, detallando todas las irregularidades y negligencias en el proceso que llevaron a la familia a considerar que el Estado salvadoreño le había fallado a Katia Natalia Miranda Jiménez. Se alegó que luego que la niña fuera violentada y perdiera la vida, el Estado no condujo diligentemente las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. El informe también resaltó que esa falta de acciones repercutió en violaciones a los derechos humanos
de sus familiares, en particular su madre Hilda María del Carmen Jiménez y su hermana Gina Marcela Miranda Jiménez. Ahora que conoces todos los detalles de este caso, queremos saber tu opinión acerca de los presuntos implicados y la actuación de la justicia. Te leemos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.